Muchas gracias por haber superado las sesiones de la primera y segunda semana y entrar a participar y ver la sesión de la semana 3. En esta sesión vamos a empezar ya a programar. Esta sesión va a ser un poco más agradecida. Tengo que decirles que todavía no tan agradecida como quizá dentro de un par de semanas, pero ya más agradecida que las dos primeras. Si llegaron hasta aquí, enhorabuena, porque la verdad no era quizás sencillo. Entonces, entendemos que con más o menos dificultad han podido encontrar un entorno de trabajo en el cual empezar a programar. En el peor de los casos, les dimos las indicaciones la semana pasada de que lo más sencillo puede ser, si tienen una cuenta de Google, abrir el navegador y abrir Google Colab y crear un notebook de Google Colab, y ahí mismo van a poder empezar a programar y pueden seguir perfectamente los contenidos de la sesión de hoy. Les recuerdo, antes de ver los contenidos, que la intención es que esto sea un taller, es decir, que nosotros de alguna manera los guiamos, los apoyamos lo mejor que podemos para que aprendan a programar en Python. Pero al igual que estábamos comentando con los participantes en otros talleres, eh, yo puedo explicarles cómo se toca un instrumento, cómo se toca el piano, pero si no se ponen a tocar el piano o si no tienen un teclado cerca y se sientan a tocarlo, no van a aprender. Entonces, puede ser un poco, poco productivo el simplemente ver la sesión, que además quizá es una revisión un poquito rápida y acelerada como primera probadita de ciertos conceptos de Python, pues es un poco aburrido y poco fructífero si no se sientan después a intentar. Entonces, el reto de esta semana será básicamente reproducir lo que vamos a hacer, pero ustedes solos, ¿sí? Y veremos dónde pueden encontrar las indicaciones. Entonces, vamos a empezar ya a programar. Eh, para disfrutar programando, igual que para disfrutar, por ejemplo, hablando un idioma que no es el nuestro, hay que pasar por una primera etapa en la cual uno empieza a conocer el lenguaje, la sintaxis, las normas gramaticales, y no es muy gratificante porque todavía no se encuentra, no es capaz uno de mantener una conversación o de resolver una situación real. Hay que tener paciencia, hay que empezar a ver, pues eso, cómo son los verbos, cómo son los sustantivos, los artículos. Eso es lo que vamos a comenzar haciendo hoy. Vamos a empezar viendo qué es una variable, qué tipos de variables hay en Python. Vamos a ver una primera función que es print, imprimir un mensaje. Y después, que ya conocemos con qué variables puedo jugar y cómo jugar con las variables, vamos a ver sintaxis de programación, o sea, vamos a ya programar unas condiciones muy sencillas, algoritmos muy sencillos, y veremos condiciones lógicas, iteradores y bucles, y terminaremos definiendo una función que haga algo específico y a la cual le vamos a dar unos argumentos de entrada. Y por último, veremos un ejemplo de cómo escribir nuestro primer script. Había dos maneras o varias maneras de interaccionar con Python o de programar. Una de ellas era acudir al Jupyter Notebook o al Notebook. Es una opción muy grata porque uno incluso puede poner allí comentarios o puede visualizar gráficas o ejecutar código y ver cuál es la salida. Otra opción era escribir el código en un fichero y a eso lo llamamos script. Ok, entonces, antes de disparar el notebook, compartirlo y empezar a definir variables,
creo que es pertinente una pequeña explicación de qué es una variable. Una variable o las variables son el mecanismo por el cual almacenamos información en los dispositivos de almacenamiento de la computadora, como pueden ser, por ejemplo, el disco duro. Pero lo almacenamos para después recuperar esa información. O sea, escribimos en el disco duro y queremos leer después. Entonces, cuando definimos una variable, no estamos viendo eso, pero la computadora está haciendo eso, está escribiendo en el disco duro, en un sector de memoria, lo que usted quiere guardar, y para poder después acceder a ello, nosotros jugamos con dos elementos de la variable. Ese elemento es el nombre de la variable, que es el nombre al cual vamos a usar para referirnos a ello. Y el otro elemento será la dirección de memoria. Eso no lo vemos, pero nosotros cuando nos referimos a una variable por su nombre, la computadora sabe que esa variable tiene asociada una dirección física, ¿sí? Como si estuviéramos dando una dirección de un domicilio en la ciudad. Eso no lo vemos, pero es la dirección que sigue y que va adjunta como si fuera una etiqueta al nombre de la variable para que la computadora la siga, vaya a ese sector de memoria, lea el sector de memoria y le devuelva a uno el contenido allí almacenado. Entonces, eso tenemos que entender por una variable. Ahora, ¿qué tipos de variables tenemos? Para ello, vamos a disparar. Para empezar, vamos a disparar un Jupyter Notebook. En mi caso estoy usando Linux, así que lo primero que voy a hacer es activar. Podría abrir el Google Colab, pero lo primero que voy a hacer es activar mi entorno de trabajo para el taller. Conda Activate Taller Python. Voy a abrir una ventana de mi navegador y voy a disparar Jupyter. Perfecto. Y vamos a estar operando y trabajando con un notebook. Voy a intentar subir el tamaño de letra para que no haya problema a la hora de visualizarlo. Y si alguien encuentra problema, me avisan. Y vamos a empezar a jugar con las variables. Todo lo que vamos a ver en la sesión de hoy, que vamos a ir presentando al vuelo, editando este notebook, es lo que pueden encontrar en la página web del taller. En la semana 3 hay una parte de contenido y cometí un error, no se ha salvado, lo tengo que corregir, pero lo que van a ver es lo siguiente. Van a encontrar este notebook con todo el contenido y toda la descripción de las explicaciones que vamos a ir dando de las distintas secciones y las celdas con ejemplos que pueden ejecutar ustedes solos a lo largo de la semana para reproducir y aprender o reforzar lo que vamos a ver. Entonces, luego en un ratito lo subo para que quede bien colgado ahí. Vamos a empezar viendo tipos de variables. ¿Cómo se define una variable en Python? Es muy sencillo. Tenemos que elegir un nombre, introducir el nombre de la variable. Vamos a poner, por ejemplo, algo sencillo, var1. Y con el símbolo matemático igual le adjudicamos valor. Vamos a darle, por ejemplo, var igual a 3. Okay. Mayúsculas, en el caso de un notebook, mayúsculas Enter, se ejecuta la celda de código. Ahora mismo ya tiene almacenado en memoria el valor 3 en un sector de la memoria que va a encontrar cuando yo invoque el nombre de la variable, que es var1. Me devuelve 3. Va al disco duro, sigue esa dirección, va al disco duro, lee lo que hay y me lo devuelve.
para que vean que efectivamente hay una dirección detrás, hay un método que se llama ID. Yo le puedo dar una variable y me dice cuál es la dirección que está siguiendo la computadora para recuperar aquello que estaba almacenado en la variable var1. Si yo declaro otra variable, por ejemplo, var2, y esta vez en lugar de 3 pongo 4.6, var2, verán que si recurro a ver cuál es el número de identificación de ese sector de memoria, va a ser distinto. ¿Sí? El primero termina en 6960, el segundo termina en 5568. Eso es lo que sigue la computadora para ver cuál es el valor almacenado en la variable cuyo nombre es var2. Ok, aquí hemos visto ya dos tipos de variable. Var1 es un entero, es el número 3. Var2 es un número real que decimos en términos de computación es un número de coma flotante. Son de distinto tipo, son variables de distinto tipo según la naturaleza de lo que albergan. Entonces podemos hacer, por ejemplo, usar el comando type para ver qué tipo de variable es. Var1 es un integer, es un entero, ¿sí? Var2 es una variable de coma flotante. Pues se llama floating point number. Hay más tipos de variables y ahora vamos a verlas. Voy a definir var3 y lo voy a definir como una cadena de caracteres. Por ejemplo, puedo poner aquí manzana. ¿Sí? Ahora var3 está almacenando la cadena de caracteres, se llama en inglés, se llama string, o sea, es una variable de tipo string, manzana. La cadena de caracteres va entre comillas. De nuevo, yo le puedo preguntar de qué tipo es la variable es. En este caso, me dice que es un tipo que llama Python str, que es de string. Hay un cuarto tipo de variable que resulta muy útil, es la que menos ocupa en disco duro y en el fondo es con lo que nos acercamos al lenguaje máquina, que es un tipo de variable que solo puede adquirir los valores verdadero o falso, o sea, 1 o 0. Vamos a poner var4, por ejemplo, igual a true, verdad. Ahora, le digo que quiero el contenido de la variable 4, puedo preguntar qué tipo de variable es var4. A las variables lógicas, como son de lógica booleana, se le llaman variables booleanas y Python denota su nombre con bool. Ya hemos visto cuatro tipos de variables. Vamos a redefinirlas. Entero, un float, una cadena de caracteres y una variable booleana. Ahora que ya sabemos almacenar variables y recuperar su contenido y sabemos que hay variables de 4 tipos distintos, vamos a ver qué podemos hacer con las variables, cómo podemos operar con las variables. Ok, con las variables, con todas ellas, podemos usar los símbolos matemáticos y hacer álgebra. O podemos usar los símbolos lógicos y hacer lógica. Vamos a empezar con un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que tenemos dos variables que son enteras, 3 y 10. ¿Sí? Obviamente, los símbolos más, menos, por o dividir van a hacer lo que estamos esperando. Van a sumar el contenido de la variable
o lo van a restar, o lo van a multiplicar, o lo van a dividir, ¿sí? Ahora, estos son los símbolos matemáticos para hacer álgebra con estos números enteros. Ahora, yo podría usar símbolos lógicos para comparar, por ejemplo, si el contenido de estas variables es igual o es distinto, ¿sí? Por ejemplo, el signo único igual es para adjudicar valor a una variable. Ahora, dos iguales es para comparar el contenido de dos variables y ver si son iguales, ¿sí? En este caso estamos preguntando si el contenido de var1 es igual que el contenido de var2. Es falso, uno es 3 y el otro es 10. Podría preguntarme si no son iguales. El símbolo de exclamación con el puntito hacia abajo seguido de un igual es la comparación que usamos preguntando si no son equivalentes, si no son iguales. En este caso debería de salir verdadero porque no son iguales. Ok, no son iguales. Puedo comparar también si una es mayor que la otra o si la una es, por ejemplo, menor o igual o mayor o igual. Entonces ya sabemos operar numéricamente con números enteros y sabemos hacer un poco de lógica con ellos. Esto mismo lo podemos hacer con números de coma flotante, si son números reales con ciertos dígitos. ¿Sí? Si lo sumamos, suma el contenido de las variables y yo puedo preguntar, por ejemplo, si var1 es menor que var2 y en este caso es verdad, ¿sí? O si son distintos y en este caso es verdad. Ahora, lo bonito aquí es preguntarse, ¿puedo trabajar con estos operadores cuando la variable no es un número, no es un entero o no es un número de coma flotante? Sí podemos. Vamos a empezar por los strings. Vamos a suponer que vamos a darle al primer string, por ejemplo, vamos a darle hola. Ok, var1 almacena hola, voy a sacar var1 por pantalla y dentro está hola, perfecto. Repito, vamos a preguntarle qué tipo de variable es var1. Perfecto, es un string. Vamos a definir ahora var2 como otro string, va a ser manzana, y var3, por ejemplo, que va a ser casa. Estaréis preguntando, ¿qué sucede si sumo var1 a var2? Pone el segundo string a continuación del primero, ¿sí? O sea, eso es sumar dos strings. No ha puesto un espacio. Si quiero, yo puedo sumar otro string en medio y así pongo el espacio. Entonces, sumar cadenas de caracteres pone una a continuación de la otra. ¿Qué sucederá si yo multiplico? Si hago var1 multiplicado, por ejemplo, por 4. Entonces me repite 4 veces el contenido de la variable de tipo string, ¿sí? Y me crea un string nuevo que puedo almacenar, si quiero, en una variable llamada var4. ¿Sí? En este caso vamos a ver el contenido de var4, 4 veces hola. Esto si hago uso de los operadores matemáticos, pero puedo hacer uso también de los operadores lógicos. Vamos a ver si var1 es igual que var2. Es falso, no tienen el mismo contenido, ¿sí? Podemos preguntar entonces si es distinto, en cuyo caso es verdadero, porque es distinto. Ok, al ser una variable, un tipo de variable ya más peculiar, no son unos números, tenemos otras funciones para trabajar con este tipo de variables. Por ejemplo, yo puedo preguntar cuál es la longitud en caracteres de una variable de tipo string. En ese caso, y en muchos que veremos más adelante las próximas semanas, la función len, de length, de longitud,
me dice qué longitud tiene, en este caso, la variable 1. 4, tiene 4 caracteres, ¿sí? Yo podría decir, oye, pero ¿será verdad que la longitud de la variable 1 es menor que la longitud de la variable 2, que es manzana? Ok, es cierto, ¿sí? Entonces podemos jugar con las longitudes. Podemos también sacar por pantalla o acceder no a todo el contenido de la variable, sino a ciertos caracteres solo. Entonces, si recordamos, bar2 es manzana, ¿sí? bar2, brackets cuadrados, ¿cómo se llama esto? Es cuadrado. Sí, estos paréntesis cuadrados, que ahora solo me sale el término en inglés, me permiten decidir a qué índice de carácter quiero acceder. En Python, y esto es algo que deben de aprender desde el comienzo porque todo va a ser así, en Python el primer elemento no viene designado con el índice 1. En Python el primer elemento es el 0. Es un lenguaje que se dice de base numérica 0. O sea, el primero es el 0. Así que si estamos bien, si estamos pensando bien, pedir que salga el primer carácter, el carácter de índice 0 de bar2, me va a retornar, me va a dar una m. Perfecto. No solamente puedo acceder a un carácter, sino que puedo acceder a todos. Sabemos que así, pero si queremos usar la misma sintaxis que seleccionar un carácter, 2 puntos significa todo. Ahora, vamos a suponer que no quiero, que solamente quiero del primero al cuarto. Entonces, el número que antecede a los 2 puntos es el primer elemento y el número siguiente es el primer elemento que no tomo. Es decir, el número 4 ya no se toma. Este es el 0, la A es el 1, la N es el 2, la Z es el 3. Entonces, del 0, 0 incluido, hasta el cuarto sin incluir el 4. Podemos también dejar el límite de la derecha en blanco, en cuyo caso va a tomar todos los elementos que siguen al primer índice. En este caso sería el elemento número índice 5 e índice 6. O podemos hacer al revés y decir quiero todos hasta el cuarto elemento. Esta es la manera de jugar en Python con secuencias de elementos. Esto se va a repetir mucho, así que no se preocupen, pero es solamente una muestra de que con las variables de tipo cadena de caracteres podemos jugar a extraer solamente conjuntos de caracteres o caracteres específicos. Ok, ya sabemos sacar la longitud, era len de la variable, y sabemos acceder a a caracteres específicos. Otra cosa que puedo preguntarme, o con lo que puedo jugar, es ver si hay cadenas de caracteres dentro de mi variable. Por ejemplo, vamos a ver si Ana está dentro, está in, de bar2. En cuyo caso me dice que sí, sí está. ¿Ok? Si fuera, vamos a decir, por ejemplo, la palabra Tom, Tom no está dentro de bar2. Vamos a ir complicando un poco más esto. Hemos empezado muy suave, pero vamos a ir viendo cosas un poco más ricas y no se preocupen si les parece, porque si no tienen nociones básicas les va a parecer un poquito excesivo el contenido, pero todo esto aparece después en la documentación web y lo pueden revisar y repasar ustedes tranquilamente. Es solamente una primera toma de contacto. Ok,
Las variables son objetos de Python. Y como todo objeto, dentro tiene cosas. Esas cosas que explicaremos porque les enseñaremos en otras sesiones a definir sus propias clases y sus propios objetos, pero esas cosas pueden ser de dos naturalezas. Pueden ser atributos, que es simplemente información, variables que almaceno dentro de objetos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver, eh, mm, por ejemplo, esto es un atributo. No se preocupen si en el nombre aparecen guiones bajos. Ah, no, es un método. Es un método. Que no entienda. Tenemos uno que sí tenga más adelante. Puede haber atributos y puede haber funciones. Ahora, esas funciones que están vinculadas, están en el interior de un objeto, que no están solitas como la función que definiremos al final de la sesión, las llamamos métodos. Los métodos son funciones, pero son funciones vinculadas a un objeto. Bien, pues mi variable var2 es un objeto de tipo cadena de caracteres y dentro tiene otros objetos como funciones que llamamos métodos. ¿Cómo accedo a ver el contenido? Podemos decir dir paréntesis y el nombre de la variable y van a ver qué cantidad de cosas tiene dentro, ¿sí? Estos son métodos, la mayoría empiezan con guiones bajos y es un convenio que se usa en Python para dar a entender que son funciones que no fueron pensadas para el usuario. O sea, son más para que todo funcione bien. Las que empiezan sin el guión bajo ya son funciones para el usuario. Entonces podemos ver aquí muchas funciones como por ejemplo encontrar, capitalizar, que sería poner en mayúscula, index. Podemos preguntar si es alfanumérico, o sea, si son números, si son todo código ASCII, si es decimal. Hay muchas funciones y estarán preguntándose ¿y cómo sé qué hace cada una de ellas? Podemos acudir al comando help y podemos decir, por ejemplo, vamos a ver qué hace capitalice. Y en la misma celda, a continuación, se nos imprime una primera ayuda que puede ser en texto plano, no muy estética, pero quizá más rápida y más fácil que abrir el navegador y buscar qué hace la función capitalice de una variable string en Python, que nos dice que más específicamente lo que hace es que pone en mayúscula el primer carácter y el resto en lowercase, en minúsculas. Ok, vamos a ver su efecto. O sea, les recuerdo que var2 era manzana. Ok, vamos a ejecutar este método, que es una función vinculada a un objeto, ¿sí? Para acceder a las cosas que lleva dentro algo, usamos el punto. Entonces, esto está dentro de var2. Como es un método, todos los métodos se ejecutan y funciones se ejecutan con los paréntesis al final. Veremos al final de la sesión que estos paréntesis es lo que usamos para dar los argumentos de entrada. En este caso, este método no necesita ninguna información de entrada, por eso no tiene nada más que abro paréntesis, cierro paréntesis. Y vamos a ver cuál es el efecto. Y efectivamente pone el primer carácter, lo pone en mayúsculas. ¿Sí? Podemos encontrar otros, como por ejemplo upper, me va a poner todo en mayúsculas, o por ejemplo, puedo reemplazar texto. Puedo decir, por ejemplo, ok, voy a reemplazar el string sun por el string tech. ¿Sí? Y entonces en manzana ha reemplazado sun por tech y lo que tengo es manteca. Perfecto. Por último, como último ejemplo de otro método que tiene unas variables de tipo cadena de caracteres dentro, yo puedo preguntarme si empieza o termina la cadena de caracteres
con algo en particular, como por ejemplo en este caso sería Ana. Y sí, si termina la cadena de caracteres en Ana. Estas posibilidades, si ustedes aprenden un lenguaje de programación más anterior, rudimentario, ahora ya podríamos decir más rupestre, como puede ser Fortran, Pascal o C, plano, normal, todas estas cosas no existen. O sea, estaríamos jugando únicamente con esas variables de tipo entero, de coma flotante, string o de tipo booleano, lógicas, y no nos da el lenguaje la facilidad solamente así, ¿no? Fortran o C, no nos da la facilidad como para tener todos estos recursos. O sea, sería esa sintaxis plana. Pero vamos, esto lo único que estamos haciendo es empaquetar otras posibilidades que han sido programadas con ese lenguaje tan elemental, ¿sí? Empaquetarlas aquí para que el usuario pueda usarlas y no tenga que programar su propio algoritmo para ver si un string termina en Ana, por ejemplo. O sea, viene ya precocinado, preempaquetado y está puesto en un método. Esto hace que ustedes puedan programar muy rápido. Tienen muchísimas posibilidades al alcance de la mano y ya casi programar se convierte en algo de, ya no de intentar programar sus propios algoritmos, sino juntar las piezas que les conviene para llevar a cabo un propósito. La primera pregunta que se tienen que hacer es, quiero hacer esto, no puede ser que sea el primero en la historia y en el mundo en querer hacer esto. Igual alguien lo ha pensado ya, igual los programadores de Python ya lo han incluido y voy a ver si está ya precocinado y puedo usarlo, ¿sí? Cierro este paréntesis que estoy haciendo diciéndoles, esta manera de programar no es como programábamos hace 20 años. No teníamos todos estos recursos y todas estas facilidades. Programábamos, como quien dice, con piedras y palos, o sea, solamente con esas variables, esos operadores matemáticos, los bucles lógicos que vamos a ver después, los operadores lógicos, pero cuidado, toda la computadora funciona solamente así. O sea, esto son cosas precocinadas y empaquetadas para ustedes. Pero la computadora funciona con eso y con eso mandamos un cohete a la luna y con eso funcionan sus celulares, ¿sí? Lo que van a aprender para programar va un poco más allá y les va a hacer la vida más fácil. No tienen por qué inventar la rueda cada vez. Y en eso estamos. Ok, ya hemos visto las variables tipo cadena de caracteres. Vamos a ver ahora los booleanos. Los booleanos hemos dicho que eran las variables lógicas, son las variables que menos ocupan en memoria y solo pueden tomar dos valores, verdadero o falso, ¿sí? ¿Tienen atributos, tienen métodos dentro? Sí, como todo objeto, yo puedo ver qué cosas tiene dentro, ¿sí? Pero estos no dan mucho juego, no tienen mucha posibilidad, aunque son los más bonitos, porque son los que más se apegan a cómo calcula un dispositivo como la computadora, como una unidad, por ejemplo, una CPU. O sea, es verdadero o falso y yo puedo hacer álgebra con eso y puedo comparar también, ¿no? Por ejemplo, puedo decir var1 vale true, vale verdad, var2 vale falso. Y lo primero que puedo hacer es preguntarme si var1 es igual que var2. ¿Perdón? Y obviamente es falso. Puedo preguntarme si son distintos. Ahora ya puedo hacer lógica. Puedo preguntar si tengo var1 y var2. En este caso es falso. Tendrían que ser los dos verdaderos. O sea, estoy preguntando, ¿este es verdadero y este es verdadero? Es falso. Ahora, puedo emplear la condición lógica o. En ese caso estoy preguntándome si o sea, si var1 es verdadero o var2 es verdadero. En este caso es verdad, ¿sí? Entonces puedo jugar con la lógica. Python interpreta el verdadero como 1, como el entero 1, e interpreta el falso como el entero 0. Entonces también
sirven las operaciones matemáticas, pero en este caso la salida va a ser un entero. Si hago verdadero más falso, voy a tener 1. ¿Sí? Si hago verdadero por falso, es 1 por 0, 0. Ok. Se puede complicar la lógica todo lo que queramos. O sea, podría decir, por ejemplo, quiero comprobar que no es verdadero var 1 y no es verdadero var 2. En este caso, la condición lógica me dice que es falso. Si los dos fueran falsos, en ese caso la condición lógica es verdadera. Perfecto. Esto que ha podido ser un poco mareante como discurso de introducción es algo necesario porque son los elementos, las variables son los elementos con los que vamos a jugar, es como almacenamos la información. Entonces, por terminar sobre los tipos de variables, hemos visto 4 tipos de variables: los entero, los de coma flotante, los de cadena de caracteres y los lógicos o booleanos. Hemos visto cómo podemos operar con ellos con operaciones matemáticas, con operaciones lógicas, y hemos visto que algunos de ellos, en particular los de tipo cadena de caracteres, tienen dentro unos métodos que son muy interesantes para poder trabajar con ellos. ¿Sí? Vamos ahora a ver nuestra primera función, una función muy sencilla. Esa función es la función imprimir. No la he usado hasta ahora, a pesar de que hemos impreso muchas cosas. Por ejemplo, si hago var1, le estoy diciendo que me saque por pantalla el contenido de var1. En este caso es false. Podemos decirle que me saque el contenido de un string. Y es que lo que sucede cuando ejecutamos una celda es que imprime el resultado de lo último que invocamos. ¿Sí? Podría haber 10 líneas en esa celda. Si terminamos con var1 como última línea, al ejecutar la celda se ejecutaría todo el código y me imprimiría por pantalla el contenido de var1. Ahora, en realidad lo que está haciendo es invocar la función print. Como toda función o todo método, en este caso es una función porque no está dentro de un objeto, está solita. Como toda función se invoca con el nombre de la función. Por convenio, en Python es todo en minúsculas, el nombre de la función, y paréntesis. En el paréntesis, introducimos el argumento de entrada. Este caso es un único argumento de entrada. Es qué vamos a imprimir. ¿Sí? ¿Qué vamos a imprimir? Vamos a imprimir la variable var1. Y imprimir, si no hacemos nada, significa sacar por la salida estándar. En este caso, la salida estándar es el notebook. Si lo hiciéramos en una terminal, saldría por la terminal la palabra hola. Ok, ¿puedo imprimir más de un argumento de entrada? Sí, yo puedo poner, por ejemplo, var2 igual a y adiós. Sí, y puedo decirle, sácame var1 y var2. Los argumentos de entrada se separan por comas en una función. Ok. Imprime hola y adiós. O sea, puedo imprimir más de uno. Puedo incluso darle como argumento una operación. ¿Sí? Podemos juntar hola y adiós. O puedo decir, imprímeme var1 6 veces. ¿Sí? Ese es el valor de la función print. Hay mucho que decir sobre print, pero creo que puede ser esto un buen inicio. Volveremos a print cuando tratemos, cuando veamos cómo en Python podemos escribir en un fichero o leer en un fichero, y cómo manejamos la entrada y salida de datos. Pero ahora mismo print es suficiente.
para cumplir la última de las secciones de esta sesión, que será escribir un script que imprima Hola Mundo. Ok, esa es la función print. Ya conocemos variables, conocemos la primera función. Y ahora hay unos objetos en Python muy útiles que digamos que no son exactamente variables, sino objetos que me organizan o me almacenan o me empaquetan las variables y sus contenidos de maneras específicas. Vamos a empezar con las listas y las tuplas. Perfecto. ¿Qué es una lista y qué es una tupla? Conceptualmente es lo mismo. Es una secuencia de datos, de variables o de valores, ¿sí? Por ejemplo, puedo decir que var1 vale 3, var2 vale hola y var3, por ejemplo, vale verdadero. Ok, y ahora voy a poner todo esto en una secuencia. En este caso va a ser en una tupla. Vamos a definir la variable una tupla. Y las tuplas se definen entre paréntesis y los elementos que componen la tupla se separan por comas. Vamos a poner var1, var2, vamos a poner var3 y porque vean ustedes que no todo tiene por qué ser nombres de variables, vamos a añadir aquí 5.2. He almacenado en una variable que se llama, cuyo nombre es una tupla, un objeto que no es un entero, no es un string, no es un booleano, no es una coma flotante, sino que es una secuencia de variables. En este caso vamos a usar el comando print, aunque en Jupyter Notebook no hace falta, pero efectivamente tenemos la secuencia de variables de valores que nosotros queríamos almacenar, ¿sí? Ahora veamos qué es una tupla, o sea, una lista. Una lista es lo mismo, pero en lugar de tener paréntesis, tiene corchetes cuadrados. Entonces dirán, ¿dónde está la diferencia? O sea, es exactamente lo mismo, conceptualmente es lo mismo. Es una secuencia de cosas y solo que en unas los definí con paréntesis y en otro con corchete cuadrado. Bueno, la diferencia es una diferencia sutil que sí importa a la hora de programar, aunque igual ahora no les parezca gran cosa, y es que un objeto puede ser mutado y el otro no. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente, al igual que con los strings, yo puedo acceder a los elementos con los corchetes cuadrados. Por ejemplo, voy a acceder al primer elemento de una tupla. Es, como habíamos dicho, el elemento ceroésimo. Perfecto. Lo mismo podré hacer con el elemento ceroésimo de la lista. Perfecto, es el mismo. Ahora, dije que uno puede ser mutado y el otro no. Mutado quiere decir, una vez que ha sido definido, variado en sus elementos e incluso en el número de elementos. Eso querrá decir que yo puedo reescribir el elemento ceroésimo como, por ejemplo, 10. Y en este caso, la tupla no me permite cambiar el elemento ceroésimo. Pero si lo hago en el caso de la lista, sí. Entonces, voy a imprimir toda la variable una lista. Y vemos como el primer elemento era 3 y ahora es 10. Esto en la tupla me da error. La lista puede ser mutada, la tupla, una vez que es definida, se cierra. No puedo reescribir cosas ni puedo extenderla. ¿Sí? Esa es la única diferencia. Parece una diferencia menor, pero no, es una cuestión, la verdad, muy, muy relevante. Vamos a hablar de ciertos elementos comunes. Vamos a suponer, por ejemplo, que
tengo dos listas. Vamos a definir, por ejemplo, otra lista y vamos a poner aquí, por ejemplo, bicicleta, pelota, casa. Perfecto. Esto que vamos a ver ahora funciona tanto con las tuplas como con las listas, ¿sí? Tengo una lista, 10 hola verdadero 5.2 y otra lista. Ahora, quizá alguien se esté preguntando si podíamos operar con símbolos matemáticos y símbolos lógicos con los objetos anteriores. ¿Podremos operar con esos símbolos y estos objetos? Sí, sí se puede. Vamos a suponer, vamos a ver qué hace el operador suma, el operador más. Seguramente lo están adivinando porque va a hacer lo que hacía cuando estábamos hablando de variables de tipo cadena de caracteres. Y es que pone una a continuación de la otra. O sea, a esto se le llama concatenar las listas. Vamos a ver qué hace el operador multiplicación. Lo que hace es, efectivamente, me crea una lista nueva repitiendo los elementos, el número de veces que hemos puesto, que lo hemos multiplicado. En este caso, 3. Las listas, si estamos llegando a la conclusión de que las listas y las tuplas son objetos como los de antes, y hemos visto que una lista puede estar compuesta por elementos del tipo string, cadena de caracteres, verdadero, entero, ¿podrá una lista contener listas dentro? Pues sí, sí puede. Podemos, por ejemplo, definir la siguiente lista, donde tengo el primer elemento es A, el segundo elemento es B, el tercer elemento es otra lista, el cuarto elemento es D y el quinto elemento es una tupla. Esto se puede definir perfectamente. O sea, puedo tener listas de tuplas. Veamos que ha almacenado. Ha almacenado precisamente lo que le hemos dado. Ahora, si yo quiero el elemento, vamos a decir 2, os recuerdo que este es el ceroésimo, el ceroésimo, este es el primero y este es el segundo elemento, lo que tengo que hacer es poner corchete cuadrado 2, que es el segundo elemento, teniendo en cuenta que empezamos en el 0. Ahora, yo puedo, si esta es una lista, preguntarme cuál es el segundo elemento de esta lista, en cuyo caso es el 3. Y para eso lo que tengo que poner es corchete cuadrado, índice del elemento, después de lo que indica la lista, que era en este caso quimera corchete cuadrado 2, cierro corchete cuadrado. Y así como veíamos antes que los dos puntos era todo, así lo puedo emplear aquí también, o puedo decir del 1 al final, o puedo decir del inicio al segundo, puedo decir, por ejemplo, el segundo, que es el último, lo puedo indicar también con el -1. Y en las listas, en los strings y en todos los objetos que vamos a ir navegando, vamos a ir pidiendo que queremos, contienen elementos en una secuencia y queremos extraer algunos, podemos hacer lo mismo y, por ejemplo, podemos usar el -1, que es el último. En este caso sería el 3. Ahora, el penúltimo sería el -2. Y el antepenúltimo sería el -3. ¿Sí? Entonces puedo almacenar listas dentro de listas dentro de listas. Ok, esto mismo lo podemos hacer con las tuplas y con las listas porque son valores que están ordenados. O sea, hay un elemento que es el primero con índice 0, otro que es el segundo con índice 1, otro que es el tercero con índice 2. Y esto no tiene por qué ser así siempre. Podemos almacenar elementos sin orden.
Y para eso contamos con otro nuevo objeto, ¿sí? En este caso se llaman conjuntos, sets. Es otro tipo de objeto de Python con el que podemos jugar. No hay orden, son conjuntos. No podemos decir, dame el que está almacenado en el lugar 10, porque no hay lugares, pero ahí están todos los objetos, ¿sí? Son sets. Vamos a definir un conjunto, lo vamos a llamar conjunto-A, y estos se definen entre estos símbolos, entre llaves. No son paréntesis, no son corchetes, son llaves. Y vamos a separar los elementos por comas, igual que hacíamos antes. Vamos a definir un segundo conjunto, lo vamos a llamar B. Y vamos a cambiar, por ejemplo, en este caso va a ser el 10, el 2, el 6 y el... Puedo pedir que un conjunto, los elementos de un conjunto, salgan por pantalla, ¿sí? Y efectivamente son esos números. Como ven, hasta la salida tiene un orden distinto al que los introduje. No es relevante en qué orden están saliendo. Pero vamos a ver que efectivamente esta variable es un tipo conjunto, o sea, este objeto es un tipo conjunto con type. Y ahora sí puedo hacer cosas que puedo hacer con los conjuntos. Como por ejemplo, puedo preguntarme cuál es la unión, y es el símbolo línea vertical, del conjunto A con el conjunto B. ¿Sí? Aquí tengo el conjunto unión. Obviamente, como son conjuntos, si esto fueran listas, el número 2 o tuplas, el número 2 aparecería dos veces. Como son conjuntos, y el número 6 ocurriría lo mismo. Como son conjuntos, los elementos aparecen una única vez, ¿sí? O sea, hace la unión del conjunto, los elementos de B sobre A, el 2 ya está, pues no añade nada, el 6 ya está, no añade nada, el 12 no está, lo añade. Esto es la unión. También puedo preguntarme cuál será la intersección, ¿sí? Con el símbolo AND. En este caso, estoy viendo cuáles son los elementos comunes. ¿Se emplean mucho los conjuntos? Yo creo que en un nivel de programación un poco más avanzado, sí. Ahora, para resolver cuestiones más o menos de batalla, de un análisis de datos y cosas así, el uso de los conjuntos puede hacer que encontremos soluciones más fáciles, pero con los elementos anteriores, sin usar estos conjuntos, podemos resolver exactamente lo mismo. ¿Sí? Yo podría programarme una función unión o una función intersección de dos listas. Pero como les decía antes, estos lenguajes como Python ya traen muchas más herramientas para que tengan que evitarse, para que puedan evitarse el programarse esas funciones. Así que lo que estamos haciendo es asomarnos un poco. No deja uno de aprender. Yo llevo programando en Python desde el año 2011 y sigo buscando, sigo aprendiendo cosas y no lo sabe uno nunca todo. Pero lo que hay que adquirir es la capacidad como para poder buscar, solucionar los problemas y aprender de manera autodidacta. Bien, ya hemos visto los conjuntos. Vamos con el último tipo de objeto antes de empezar ya a ver la programación de secuencias lógicas muy sencillas, como pueden ser condiciones e iteradores o bucles. Este último objeto es el diccionario. Resulta muy útil y también es un objeto que aparece en estos lenguajes tipo Python que no estaban en los lenguajes compilados que son abuelitos de estos lenguajes. Un diccionario es una relación entre claves o keys en inglés y valores. Efectivamente, un diccionario alberga unos términos
y cada uno de ellos está asociado a un valor. Yo podría, el diccionario, vamos a decir, por ejemplo, inglés, español. Vamos a llamar la variable así, en _e. El diccionario se define como el conjunto entre llaves, pero sus entradas tienen en parejas clave, valor, separado por 2 puntos. Por ejemplo, yo puedo decir que hello en inglés es hola en español. O puedo decir, por ejemplo, que house en inglés es casa en español. He almacenado un diccionario que tiene 2 entradas. Cada entrada tiene su clave, que en este caso son las palabras inglesas, con sus valores, que en este caso son las palabras en español. Vamos a preguntarle qué tipo es el objeto en test. Es un tipo diccionario. Vamos a decirle que lo queremos ver por pantalla, todo entero. Eso es lo que hemos introducido. Y ahora vamos a ver cómo se juega con él. El diccionario no viene ordenado, no son elementos ordenados, sino que recurrimos, extraemos los valores con sus... ¿Todavía se me escucha? Es que se me desconectaron los auriculares. Ok, un segundo. Accedemos a los valores almacenados no con el índice de la posición que ocupan, sino que accedemos con el valor de la clave. En este caso, si queremos ver cuál es el valor detrás de la clave hello, en los corchetes no ponemos 0, no ponemos 1, sino que ponemos el valor de la clave. Y recuperamos el valor asociado a la clave hello. Esto es un diccionario. ¿Cómo añadimos más elementos al diccionario? De esta misma manera, no hace falta que lo redefinamos desde el inicio. Podemos, por ejemplo, ahora decir que car es, por ejemplo, 8. De esta manera hemos adjudicado un nuevo valor a una nueva clave. Yo puedo sacar el diccionario y ya tiene 3 entradas. Ok. ¿Tiene dentro métodos y atributos? Sí, muchos. Quizás los más populares sea el método para la extracción de cuáles son las claves. O el método para la recuperación solo de la lista de valores. Y esta sería la lista de valores. Otra cosa que podemos hacer es preguntarnos si una clave está dentro de un diccionario. Por ejemplo, podemos preguntar si tree está dentro del diccionario. Este caso es false. No está dentro. Vamos a definirlo. Tree sería árbol. Y ahora preguntamos si está dentro. Y sí, ya está dentro. Perfecto. Hemos hecho un repaso un poco rápido y abrumador de distintos tipos de objetos. Empezamos con las variables y hemos visto, además de las variables, hemos visto las listas, las tuplas, los conjuntos y los diccionarios. No vamos a ver más. Y es posible que yo esté olvidando en este momento algún objeto de forma nativa que sea esencial para aprender a programar, pero estos son digamos, los ladrillos básicos con los que uno empieza a programar en Python. Con estos objetos se puede hacer prácticamente todo. Ahora, hemos jugado con ellos haciendo álgebra, matemática y lógica, o sea, usando operadores matemáticos y operadores lógicos. Ahora vamos a vamos a incrementar nuestra sintaxis en Python
para jugar con los objetos y hacer cosas. Vamos a empezar por las condiciones lógicas. Las condiciones lógicas ya me permiten estructurar un discurso o, si quieren, en términos computacionales, construir un mínimo algoritmo. O sea, un algoritmo es una secuencia de órdenes lógicas que van a, en este caso, hacer algo un poquito más complicado que sumar 2 más 3 igual a 5. Vamos a empezar por el condicional if, el condicional si. Ok, vamos a suponer que defino una variable que es una cadena de caracteres y le pongo el valor Alberto, ¿sí? Ahora yo quiero programar un flujo que haga algo si Alberto termina en A, algo si Alberto termina en O, y que haga una tercera cosa si no termina en la primera condición, si no se cumple la primera condición, ni tampoco la segunda. Para eso vamos a emplear el condicionante if. En realidad vamos a montar una estructura condicional en base a 3 palabras. La primera es if, que es si sucede algo. En este caso, ya habíamos visto que persona era un string, dentro había un método que podía decirnos si termina en una cadena de caracteres, en este caso es A. Entonces podemos decir si la variable persona termina en la cadena de caracteres A, dos puntos, haz algo. En este caso vamos a imprimir por pantalla un mensaje. Ya hemos puesto nuestra primera condición. ¿Podemos añadir más condiciones? Sí. En inglés sería else, if, o sea, si no, si, entonces se junta y da la palabra de código, o sea, de Python, el if. O sea, el if va a ser un if como segunda, tercera, cuarta condición. En este caso, como segunda. Entonces, si no, si persona termina en O, haz otra cosa. Y por último, podemos cubrir el caso general descartado de no haber cumplido las condiciones anteriores. Para eso empleamos la palabra si no. O sea, si termina en A, si no, si termina en O, y si no, haz otra cosa. ¿Sí? Ya conocen la función print, conocen el método ends with de la variable de tipo string, así que estamos construyendo nuestro primer algoritmo mínimamente complejo, ¿sí? Entonces, si en persona almacenamos a Alberto, la primera, o sea, algorítmicamente va a la primera línea. ¿Termina en A? No, no termina en A. Entonces no ejecuta lo que viene anidado debajo de if. Pasa a la siguiente. Si no, si termina en no, sí termina en no. Entonces, como sí termina en no, ejecuta las acciones que están anidadas en ese if. Y al ejecutarlo, ya sale. No continúa porque ya cumplió una de las condiciones, ¿sí? O sea, yo podría poner, por ejemplo, aquí Ana y tendríamos el mensaje que puede que Ana sea de sexo femenino, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, ponemos Ramón? Entonces, como no termina en A o no termina en O, nuestro algoritmo imprime la tercera condición o ejecuta la tercera condición, que es imprimir no sé qué sexo tiene Ramón, ¿de acuerdo? Estamos empleando una estructura condicional. Esta estructura condicional está presente en todos los lenguajes de programación, incluso en los más elementales. Hay otras estructuras condicionales. Con esta podemos hacer absolutamente todo. Es verdad que Python 3.10, o sea, muy recientemente, es decir, de un año a o sea, aquí, incluye otra estructura condicional que puede ser muy económica si tuviéramos que reescribirlo con ifs,
que es el caso. Caso, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que día vale miércoles. Sí. Y ahora vamos a ejecutar una acción según el valor específico de la variable día. Como digo, esto es algo relativamente novedoso, o sea, esto es algo nuevo. Lo podrían solucionar empleando solamente ifs y el if y else. Pero es una condición lógica que está presente en lenguajes anteriores, como por ejemplo en Fortran, y que era un poco raro que no estuviera presente en Python. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ver la variable día y si su valor es lunes, entonces ejecutamos una acción. Si su valor es martes, ejecutamos otra acción. Si su valor es miércoles otra, jueves otra, viernes otra y ponemos un guión bajo para el caso de que tenga un valor que no ha sido considerado anteriormente, ¿sí? Entonces, podemos hacer día igual a miércoles, ejecutamos estos casos, no es lunes, entonces no ejecuta la acción anidada, no es martes, no ejecuta la acción anidada, es miércoles y entonces ejecuta su acción anidada, que es imprimir la botella está ya medio vacía. Ok, si le ponemos, por ejemplo, vamos a decir aquí, sábado, no están las condiciones anteriores y se ejecuta la última acción, que es imprimir, es fin de semana y tu cuerpo lo sabe. Ok, esto sería una condición lógica de tipo if. Vamos a ver ahora iteradores y bucles. Ya queda poco para terminar lo que es el contenido de la primera sesión, así que no se me abrumen, no se me abrumen. Un iterador es precisamente eso. Es una orden que me permite realizar una acción según los elementos de una secuencia, tomando, o sea, haciendo iteraciones de esa acción y tomando cada vez un elemento distinto en la secuencia ordenada. Tengo, en este caso, una lista que tiene 3 entradas: casa, trompeta y zapato. Ahora voy a hacer una acción que es imprimir un mensaje con cada uno de los elementos y para ello, en lugar de imprimir el elemento ceroésimo y luego el elemento unoésimo y luego el elemento dosésimo, lo que vamos a hacer es una iteración. Defino un nombre nuevo de variable nuevo y decimos que para la variable palabra en la lista, entonces se va a hacer una iteración. Bueno, en este caso, la iteración se va a hacer 3 veces y palabra va a tomar la primera vez el valor casa, la segunda vez el valor trompeta y la tercera vez el valor zapato. Y va a ejecutar las acciones anidadas en el for una vez con casa, una vez con trompeta y una vez con zapato. Esto es un iterador. Y el elemento, digamos, fundamental es el for. Otro iterador bastante relevante, que será el segundo que veamos, es el mientras que, es while. En este caso, voy a borrar esto. En este caso, definimos una variable, doble i latina toma el valor 1, y mientras doble i latina sea menor que 10, ejecuta las acciones que están anidadas. Para que salga del bucle, el valor de i debe de ser incrementado, si no siempre saldrá 1 y podemos tener aquí en la computadora sacando por pantalla algo hasta el infinito. Entonces, lo que vamos a hacer es imprime, por ejemplo, el cuadrado de i e incrementa a i una unidad. ¿Cuántas iteraciones veremos? Pues la iteración para el valor 1, porque empieza en 1, la iteración para el valor 2, para el 3, para el 4, para el 5, para el 6, para el 7, para el 8 y para el 9.
De esta manera estamos sacando los cuadrados de todos los números que se van incrementando una unidad. Si yo aquí pongo 2, pues será más breve porque va dando saltos de 2 en 2. Podemos interrumpir los bucles de otra manera. Podemos, en lugar de decirle un while, podemos interrumpirlo antes, podemos decirle, vamos a darle una condición. Si i es igual a 6, entonces rómpelo. ¿Sí? Vamos a decirle que vaya unidad a unidad. En este caso vemos que ya no llega a el cuadrado de 9. Ahora llega solamente al cuadrado de 5. Y solo estamos jugando con los elementos que hemos visto hasta ahora. Bueno, quedan únicamente 15 minutos, pero es lo suficiente como para explicarles una última cosa y hagamos nuestro primer script. Esta última cosa es algo un poquito ya más avanzado para que terminemos la sesión con la sensación de que no solamente hemos visto objetos y podemos sumar, restar, ¿no? Vamos antes de terminar, ver cómo podemos definir nuestras propias funciones. Para definir nuestras propias funciones, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Empleamos la palabra def para definir una función. Y ahora elegimos un nombre de función que debe de ir en minúsculas. Cuando veamos las clases entenderán por qué. Es un convenio. Y ahora, entre paréntesis, vamos a dar los argumentos de entrada de la función. Por ejemplo, el radio. Entonces, estoy definiendo una función que se llama área-círculo y que va a tener un único argumento de entrada, que es una variable que no sabemos qué lleva ahora mismo, pero se llama radio. Vale. Dentro de la función defino todo lo necesario. En este caso, si voy a calcular el área del círculo, voy a definir pi como 3, 14, 16. Sí, y voy a definir otra variable que se llama área y va a ser pi por el radio al cuadrado. Okay, ya estoy definiendo lo que es la función. El último elemento que necesita la función es saber qué va a dar de salida. O sea, qué va a arrojar. Y para eso empleamos la palabra return. O sea, va a retornar, va a dar de salida el valor de la variable área. ¿Sí? Ejecuto celda y acabo de definir una función. Y como habíamos dicho antes, para trabajar con una función, tengo que mencionarla y entre paréntesis darle los argumentos de entrada. ¿Cuántos tiene? 1. Bueno, esto lo sé yo porque lo acabamos de hacer. 1. No la estamos documentando. Aprenderemos más adelante a documentar las cosas. Vamos a decir, por ejemplo, que el radio es 1.0. La ejecuto y acabo de ejecutar mi función. Me sale el área que es pi por 1 al cuadrado. ¿Puede tener más argumentos de entrada la función? Sí, puede tener más argumentos de entrada. Por ejemplo, podríamos definir el área del triángulo y podríamos decir que la base, y en esta ocasión le voy a dar un valor por defecto, que es 1.0, y la altura, segundo argumento de entrada, es también 1.0. Y no voy a almacenar ninguna variable, voy a retornar ya directamente 0.5 por la base por la altura. Hay una diferencia entre esta manera de definir las cosas y la anterior. Aquí estoy dando valores por defecto. En ese caso, en la función conoce los argumentos de entrada no solamente por la posición en la secuencia de comas de lo que va dentro de los paréntesis, no son solamente posicionales, sino que son también nominales. Es decir, que puedo referirme a ellos por el nombre. Y eso hace, dado que tiene también unos valores por defecto,
que pueda prescindir de ellos, en este caso toma uno y uno, o pueda, por ejemplo, empezar por el segundo, le voy a dar 5.0 y seguir con el primero, le voy a dar 10.0 y no hay ningún problema, sabe quién es la altura y quién es la base. Ahora, si yo no definiera los valores por defecto, entonces no puedo poner la altura primero y la base después, porque entiende las cosas únicamente de manera posicional. Entonces el primer número que le doy es la base y el segundo sería la altura. Ok, pueden encontrar más documentación sobre todo esto que hemos visto y procesarlo de una manera más despacio y jugar con ello todo lo que quieran. O bien yendo a la web y viendo las celdas de la documentación, o viendo al repositorio y clonando el notebook y ejecutándolo en un Jupyter Lab, como ustedes quieran y se les haga más fácil. Para terminar, y es muy breve, vamos a escribir nuestro primer script. ¿Sí? Y esto ya es solamente cosa de medio minuto. Abro una terminal, en este caso estoy trabajando con Linux. Hemos aprendido bastante, o sea, hemos hecho un muy buen repaso de unas cuantas, muchas nociones básicas. Pero en esta ocasión vamos a hacer nuestro primer script con una cosa muy sencilla, que es la función print que vimos. Vamos a imprimir un mensaje y casi parece un rito el aprender un lenguaje de programación haciendo por primera vez el script con una acción que es imprimir hola mundo. O sea, si miran la documentación o intentan aprender otros lenguajes, va a ser el primer ejemplo que les ponga. Haremos scripts mucho más complicados más adelante. Ahora vamos a hacer uno muy sencillo. Abro mi editor de texto en Linux, es Vim. Le voy a llamar mi script y le pongo .py para yo saber que es un script de Python. ¿Sí? Si fuera de Bash sería sh, si fuera texto plano, por ejemplo, sería txt, eso lo decido yo. Vamos a poner .py. Vamos a poner aquí, vamos a poner aquí print, paréntesis, comillas, comillas, hola mundo, exclamación. Voy a guardar, voy a salir. Y ahora mi script está aquí, mi-script.py. Si siguieron el taller de Linux, hacemos less script y veo el contenido. Y ahora por primera vez, y las veces de más adelante, de otras sesiones, no lo haremos así, declararemos el fichero ejecutable, ¿sí? Pero por primera vez le voy a dar al interpretador que es Python, mi script, y ejecuto. Lee la secuencia de órdenes, solo hay una, print hola mundo, y las ejecuta. Me salga por terminal hola mundo. Entonces, así terminamos esta primera sesión. Como les decía, encontrarán en la página web todo el contenido que hemos visto hoy, pero de una manera un poquito más narrada, lo pueden repasar y revisar poquito a poco. En eso va a consistir el reto de la semana y lo que pueden hacer también es detenerse donde quieran o tengan más curiosidad y buscar en internet más documentación sobre lo que están leyendo o lo que están probando. Lo encontrarán en la página llamada Contenido de la semana 3. Ese es el reto. Pondremos también unas preguntas que irán relacionadas con esto. Y las preguntas anteriores las tenemos que repasar, pero creo que va a quedar para el inicio del siguiente taller, porque este, como primero de programación, pues sí era un poquito más denso. Entonces, sin más, terminamos la sesión de hoy. Vamos a despedir a quienes nos estén viendo por YouTube, quienes estén viendo el vídeo, y seguimos los que están atendiendo de manera presencial
para ver si tienen alguna duda, preguntas sobre lo que hemos visto. Muchas gracias.